Hola amigos y hermanos de familia Benecer Candelaria, en Cartagena, Lurhuaco, Buenaventura y aquellos que se encuentran alrededor del mundo. Hoy tengo la oportunidad, nuevamente gracias al Señor, de venir a compartir con ustedes en este culto de familia, culto familiar, culto de edificación para cada uno de nosotros, para tener unas familias sanas. Vamos a orar, vamos a poner este momento en las manos del Señor y que sea su Espíritu Santo guiándonos, iluminándonos y llevándonos a la verdad que es Jesucristo. En esta hora todo espíritu se sujeta, todo oído lo declaramos abierto para escuchar la palabra del Señor en el nombre poderoso de Jesús, y decretamos en el nombre poderoso de Jesús cielos abiertos, mentes, cuerpos y espíritus dispuestos a recibir la enseñanza, a recibir la palabra y a que esta palabra tenga fruto primeramente en mí, en ti, hermano o hermana que me escuchas, amigo o amiga que me escuchas, y que tenga fruto también en tu familia. Como hemos estado escuchando en otras prédicas, hubo una muy especial, quisiera tocarla, y es la línea de tiempo. Y nuestro amado hermano Pedro Martínez desde Buenaventura nos explicaba cómo el Señor da una palabra y dispone un tiempo para la ejecución y cumplimiento de cada una de sus promesas. Cierto día, dialogando con nuestro amado pastor Hanger Julio, comentábamos acerca de las dispensaciones y los revestimientos que Dios ha dado a través de cada aniversario. Y nuestra amada pastora Ana Fe Álvarez predicaba acerca del inventario, y el Espíritu puso en mi corazón recordar esas promesas. Hoy, domingo, escuela dominical o culto familiar, quiero compartir contigo y recordarte las promesas de ese aniversario año 2018, en el cual nos estuvimos moviendo en la palabra trance profético, y mucha gente quedó como un poco contrariada, entró como un poco en controversia con la palabra trance profético. Y a primera vista, a primera impresión, uno puede estar pensando que se trata de, como uno ve en las películas, ¿no? Que la persona voltea los ojos y cae como en un estado de alienación. Pero quiero compartir y vamos a integrar con este tiempo el cumplimiento de esa palabra. Y tienes que tener tu corazón y tu oído bien abierto para que arrebates lo que el Señor quiere manifestar a través de su Santo Espíritu por medio de la boca del que les habla, para que arrebates esa bendición para ti y para tu familia. Entonces el tema es trance profético,
hay un subtema, un derivado, el cual le he puesto por nombre cadena logística. Como veíamos en la enseñanza de la predicación bíblica, la palabra es un puente en algo que se dijo en un momento y una realidad que estamos viendo en este tiempo y otra realidad que vivirán otras personas más adelante. En ese orden de ideas, en esa línea de tiempo de cumplimiento de las promesas, vamos a integrar al día de hoy trance profético con cadena logística. Y el título de la prédica es El eslabón perdido. Yo creo que no se te va a olvidar ese título, El eslabón perdido. Me voy a estar moviendo en el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 15, que fue el texto principal de trance profético. Y dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Ese es el texto en el cual nos vamos a estar moviendo y en el cual vamos a desglosar y a unir la palabra profética con el cumplimiento en el tiempo profético. No en tu tiempo ni en mi tiempo, en el tiempo de Dios. Entonces vamos a entrar en materia. Estuve investigando y en trance, la palabra trance, y de acuerdo a Wikipedia y otros diccionarios online, dice que son las experiencias conocidas de entrar o caer en trance y se reflejan en un mecanismo psicológico en el que la persona se abandona a ciertas condiciones externas o internas y experimenta un estado de conciencia alterado, como si estuviera raro de la cabeza. Los estados de trance son acompañados siempre por modificaciones sinestésicas y neurovegetativas, o sea, cambios en el movimiento del cuerpo y aparentemente le deja de funcionar el coco a la persona, como vemos en las películas, ¿no? Que se empiezan a hablar ahí, no, que el espíritu tal dijo, que tal, lo que vemos en las películas, Hollywood. Pero también hay otro significado, el cual nos dice: el término trance está relacionado con el concepto de iluminación espiritual. Y la etimología, o sea, de dónde viene esa palabra, dice que la palabra trance proviene del latín transire, que significa transitar, transportarse, cruzar, pasar por encima, y los múltiples significados de su parónimo, entrada. O sea, trance es entrar. Relacionado con un umbral, conducto, portal o canal. O sea, algo que entra por un conducto, por un canal, hace un tránsito. Ese es trance. Lo que estamos haciendo nosotros hoy, estamos entrando en la palabra del Señor y vamos a empezar a caminar en él, en los significados de lo que nos quiere decir el Señor en este día. Ahora vamos a hacer la integración de la palabra profética, trance profético, con la palabra de nuestro subtema, que es la cadena logística. Y dice el profesor Google
que cadena logística se tiene conocido o se centra en las actividades relacionadas con los movimientos y la custodia de mercancías, transporte y almacenamiento. Aquí vemos cómo se unen esas palabras, ¿no? O sea, transporte en cadena logística y en trance, transitar o transportarse, cruzar. Ahora, eslabón perdido. Bueno, el hombre tiene una necesidad. Y ese es nuestro primer punto de hoy. La necesidad del hombre. Cuando usted va a sacar un producto al mercado, usted tiene que hacer un estudio. Cuando usted hace ese estudio de mercado, me tengo que acomodar suerte porque estoy gordito. Cuando usted hace ese estudio de mercado, usted tiene que identificar, número uno, qué necesidad tiene la persona. Porque si usted no identifica qué necesidad tiene la persona, usted quizás le va a ofrecer algo que la persona no necesita. Usted quizás le va a ofrecer un producto o un servicio que quizás la persona no necesita. Por eso usted tiene que hacer un análisis del mercado e identificar la necesidad. Estamos en un culto familiar. ¿Qué necesidades hay en la familia? La necesidad principal que hay en la familia es conocer. Y el hombre, en su afán de conocer, utiliza la ciencia. Y en la ciencia los hombres tratan de dar explicaciones a todo. Han tratado de dar explicación de dónde salió el hombre. Y una de las teorías dice que el hombre desciende del mono. Y entonces encontramos que una serie de huesos que encontraron viejos los identifican con el Australopithecus, el Neandertal, Cromañón, el Homo erectus, los homos que hay ahora. O sea, una locura. El hombre siempre quiere saber y quiere tener conocimiento, tiene esa necesidad de saber de dónde vino, de dónde viene y para dónde va. Pero desafortunadamente a veces busca fuentes poco fiables. Y en su necesidad o en su afán de conocer se encuentra con mentiras o con verdades a medias. Es cierto que hubo una creación, es cierto que el Señor hizo los animales, es cierto que el Señor hizo al hombre, y que cuando nosotros nos podemos analizar nuestro cuerpo tenemos ciertas similitudes con algunos animales. Y aquí es donde el hombre de una vez en su afán de negar a Dios relaciona al hombre con el mono y dice, es que como Dios no existe, entonces el hombre viene de millones y millones de años y de uniones de proteínas, de uniones de moléculas, y se inventa una serie de situaciones y de cosas que estaban en la mente de Dios porque nosotros las vemos. El frío, el calor, el fuego, las explosiones, las estrellas, la luz, todas estas cosas que sabemos de Dios estuvieron en la mente de Dios, están en la mente inconsciente del hombre. Y por eso es fácil perderse en esta cadena de eventos, en esta cadena de sucesos. Encontrarnos con una mentira y pensar que es cierto. No, el hombre sí, el hombre viene, es producto de la evolución. Y entonces siempre han estado buscando algo que los medios de comunicación dicen el eslabón perdido, que es el que une o el que daría la continuidad a la cadena de la evolución del mono, del simio, hasta llegar al Homo sapiens sapiens, que piensa tanto que no piensa bien. Entonces les hace falta un eslabón para que sea verdad esa teoría. Igual en el Evangelio, nosotros tenemos personas que son conocedoras de la palabra, nosotros tenemos personas que son ministros, nosotros tenemos personas que son visitas, que están caminándole al Señor, pero no están
pegadas a la cadena. Les hace falta ese eslabón lo tienen perdido. El día que encuentren el eslabón, a que van a encontrar es a Jesucristo. Y no uniéndolo con el mono, sino uniendo al hombre con Dios. Imagen y semejanza suya. Creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces el hombre tiene esta necesidad de conocimiento, de explicación, de entender, y se crea una ciencia y trata de dar explicación a todo. Y hasta le salen, porque hace sus fórmulas y le salen. Pero la realidad es que el hombre sigue buscando conocimiento. Y nunca queda satisfecho. Siempre hay disensiones, contiendas, hay problemas. ¿Pero por qué? Porque es que el hombre tiene esa necesidad, o sea, le falta unirse a la cadena espiritual. Y es aquí donde viene nuestro segundo punto, y es, para una necesidad tiene que haber un producto o un servicio. El producto es Jesucristo. Ese es el eslabón que le hacía falta a la cadena para unirte con Dios, el Padre. El servicio es la administración que hace el Espíritu Santo a través del nombre de Jesús para llevarte a conocer al Padre. En este caso podemos hablar de un producto de primer orden, del amor de Dios. Del amor de Dios salió un producto, de ese amor salió un producto para nosotros, Jesús. Para llevar el producto del amor de Dios, que es Jesucristo. ¿A dónde? Primeramente a las familias, a nuestra familia. Yo como miembro de una familia voy, miro el producto que me están ofreciendo los ministros del Señor y decido comprarlo. Y no me cuesta nada, porque dice, ir o venir y comprar sin dinero. O sea que no me cuesta nada ese producto, o sea, yo lo recibo gratis. Y recibo mi producto completo de Jesús, completo sacrificio, completo pago de nuestras transgresiones, de nuestras ofensas hacia el Señor. Quitó el acta de decreto que era contrario, como lo dice el libro de Colosenses, clavándolo en el madero y pagando por nosotros lo que merecíamos nosotros que pagáramos. Acuérdese, usted es lo que usted piensa. Por eso es que debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestra forma de entender. Estamos entendiendo mal. Y todavía nos dicen que venimos de mono, y si sueltan por ahí unos huesos que se parecen, este es el eslabón perdido. No, mi hermano, te estoy diciendo que el eslabón perdido es Cristo. Entonces vemos que hay un tránsito, ¿no? Una persona empieza en un nivel y tiene que transportarse por medio de la palabra y llegar a otro nivel. A medida que van pasando los años, nosotros recibimos revestimientos, promesas. Cada año recibimos una promesa y tiene sus cumplimientos en sus diferentes lapsos de tiempo. Hemos visto cómo promesas que parecían imposibles de cumplirse se han cumplido. Yo soy testimonio de que hay una promesa que el Señor dio y yo había perdido las esperanzas. Y en mi mente ya estaba pensando otras cosas, y de pronto el Señor decretó el cumplimiento, el tiempo del cumplimiento. Igual ahora puede estar llegando tu tiempo. Si estuviste en ese aniversario, el Señor de pronto te dio una promesa, vas a empezar a verla materializar en estos 6 meses. Antes del próximo revestimiento, que es en febrero de 2021, tú vas a ver el cumplimiento de la palabra trance profético y de las promesas que recibiste en ese aniversario. Está en la palabra. Ya la vamos a compartir. Entonces, el tercer punto es la satisfacción. ¿Cierto? Hay una necesidad, hay un producto y hay unos servicios, hay una cadena logística, hay un tránsito para que se den estas cosas entre el tiempo y la intervención de algunas personas, tiempo e intervención de algunas personas, y
procesos hasta que llega el producto a satisfacer la necesidad de tu familia y de la sociedad. Amén. Culto familiar. Entonces, dice la poderosa palabra del Señor, trance profético, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Y me gusta mucho esta palabra, y yo la cogí y la empecé a leer, y la empecé a degustar, y la empecé a masticar, y la empecé a saborear, y empecé a sentir la satisfacción, porque estaba el producto. Yo tenía una necesidad, estaba el producto, lo que es la palabra del Señor, que es Jesucristo. Jesucristo es la profecía, Jesucristo es la palabra del Señor, Jesucristo es la vida, Jesucristo es el todo para el hombre, Jesucristo es la salvación del hombre. Entonces tú vienes y degustas esa palabra y empiezas a comértela, a saborearla, y empieza el Señor a mostrarte el cumplimiento de los tiempos. Empieza el Señor a iluminarte. Entonces, estás transitando esa palabra, y sí, hay un proceso de iluminación en tu vida. Las más llamadas revelación, iluminación. Entonces vamos a estar leyendo en el capítulo 10. Voy a leer rápidamente. Aunque yo creo que leyendo se va el tiempo rápido. Dice la poderosa palabra del Señor. Pedro y Cornelio, Hechos capítulo 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Peligroso ese italiano. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, igual que tu casa y la mía. Yo no sé cuántos dicen amén. Y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. No, en las noches, no, siempre, oraba a Dios siempre. Y este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, ajá, se te aparece un tipo grandote iluminado en tu cuarto. ¡Ah! ¡Un fantasma! No, un ángel. Y dijo: ¿qué, Señor? Y le dijo: ¿quién? El ángel. Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. O sea, lo que tú estás haciendo, Dios se ha acordado de lo que tú estás haciendo. Amén. Envía pues ahora hombres a Job y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor. 2 Simones. Pero uno es pescador y el otro curtidor. Que tiene en su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Job. Después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. O sea, un trance. Y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra. En el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió no lo llames tú inmundo. Oye, Pedro, eso no lo están levantando del suelo, lo están bajando del cielo. Ojo, ojo con caer en trance, que no es, vas a interpretar mal. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido al cielo. O sea, los animales que estaban en el lienzo bajaron del cielo, los vio Pedro y volvieron a subir al cielo. ¿Ah? Ojo con eso.
Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, y aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta, y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, o sea, todavía estaba pensando, le dijo el Espíritu: y aquí tres hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Los envió Cornelio, siguiendo órdenes de Dios. Yo los he enviado. Las personas simplemente somos un eslabón más en la cadena. Dios tiene el control. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio y les dijo: he aquí yo soy al que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras, a llevar el producto. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos. Me hace acordar la historia de Balán, ¿no? Se quedaron esa noche y al día siguiente se fue con ellos. Y le acompañaron algunos de los hermanos de Job. O sea, no los hermanos de Job. Jope. No, algunos de los hermanos que habían creído que vivían en Job. Sí, porque hay que entender bien. Yo sé que ustedes entienden, pero para que quede claridad. Al otro día entraron a Cesarea, o sea, no iba Pedro solo. Al otro día entraron a Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Ojo con este versículo. Al otro día entraron a Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Parientes y amigos más íntimos. ¿Quién entendió? Entendió lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, como ustedes en sus casas, esperando las palabras del Señor, del enviado por el Señor a darles la palabra. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestidos resplandecientes. Y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída. O sea, ya va la segunda vez que narran este relato. Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. O sea, ya van 3 veces que hablan de las limosnas. Quien tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Envía pues a Job y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en la casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Ahora yo me hago una pregunta. ¿No hubiese sido sencillo que el ángel le hubiese dicho: mira, Jesucristo, el camino, la verdad y la vida, que cree en él, aunque esté muerto vivirá, le hubiese soltado toda la descarga evangelística y Cornelio se hubiese convencido? Somos necesarios como producto de segundo orden. Nunca vamos a ser de primer orden. Nosotros no podemos reemplazar, un ministro no puede reemplazar a Jesús, un pastor no puede reemplazar a Jesús, la hermana Cleope no puede reemplazar a Jesús, el hermano Patico no puede reemplazar a Jesús. Nosotros simplemente somos mensajeros, llevamos la palabra. Él tiene poder. De Él es el mensaje. Y Él transforma los corazones. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación
se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, con Jesús. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Pero esto es lo mismo que dice en Hechos capítulo 11, versículo 15. Ya vamos allá. Los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. O sea, estos eran judíos, circuncisos, descendientes de Abraham, linaje directo, de la ley y todo el cuento. Y se derramó el Espíritu Santo sobre estos gentiles, porque los oía que hablaban en lengua y que magnificaban a Dios. Dice la poderosa palabra del Señor, que entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandando bautizarles en el nombre del Señor Jesús, entonces le rogaron que se quedase por algunos días. O sea, si ya están hablando en lengua, ¿para qué los voy a circuncidar? Y esta era una pelea que había entre Pedro y Pablo. La manifiesta el Evangelio. O sea, había como esa disensión. Porque Pablo era el apóstol a los gentiles y Pedro era considerado el apóstol a los judíos. No es que me gusta deprisa, rápido y se me entrega. Tú no escoges a quién te van a mandar, a ti te van a mandar el mensaje. Recíbelo. No rompas la cadena. No rompas tu tránsito en la palabra para llegar al hombre espiritual que Dios necesita que seas, para que lo adores en espíritu y en verdad. Y dice la poderosa palabra en Hechos capítulo 11, versículo 1 dice: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios, y cuando Pedro subió a Jerusalén disputaban con él los que eran de la circuncisión. O sea, ahí tenían su bololó, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombre circunciso y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Job orando, y vi en esta así una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía por las cuatro puntas, era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres, fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, o sea, 6 testigos. Entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Job y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, versículo 15, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio.
como sobre nosotros al principio. O sea que el trance profético de 2018 junto con la cadena logística necesitaban un eslabón que los uniera para que se dé cumplimiento. Hoy en día los hermanos tenemos que ir a las casas a llevar las palabras a familias. Reunidas con personas allegadas a ellos. Estamos viendo el cumplimiento del trance profético. Estamos viendo que hay una disensión también en esta palabra. Hay gente que siempre está pidiendo explicaciones. Pedro fue muy noble, a pesar de ser de uno de los mayores, digámoslo así, en tiempo, porque fue uno de los primeros que andó con Jesucristo. Y dice él la palabra: sobre esta roca fundaré mi iglesia. Y los hermanos me entienden. Cristo es la roca. Cristo es el producto que llevaba Pedro. Era necesario que Pedro fuera. Era necesario que llegara a una familia. Familia, abre la puerta de tu hogar con tus seres allegados y de confianza, con tus seres queridos, y recibe la palabra del Señor, porque se están alineando los tiempos. Dios ha mandado el eslabón que hacía falta, el eslabón que se había perdido para que tu familia y mi familia se unieran al propósito de Dios, a la cadena logística de seguir llevando, de seguir transmitiendo, de seguir transportando el evangelio, de que estemos en ese trance de la palabra, que estemos llevando esa palabra a cada hogar, a cada casa que lo necesita, para tener hogares satisfechos, para tener familias felices, para que cada uno inicie su propio trance profético, para que cada uno inicie su propia cadena logística, para que cada uno inicie su propia transformación y renovación de su entendimiento, para que cada uno avance dentro de ese cuerpo, dentro de ese alma y dentro de ese espíritu, dentro de esa unión como persona, a tener una mente transformada por el Espíritu Santo y la palabra, a tener una mente transformada para renovarse por medio del Espíritu Santo, que limpie cada uno de nuestros pensamientos, que limpie cada una de nuestras palabras, que limpie cada una de nuestras actuaciones, para ya dejar de ser cristianos carnales y seguir divirtiéndonos en las cosas del mundo, para ya dejar de ser niños fluctuantes en el evangelio, adolescentes, para dejar de ser almáticos, que es que me dijo el hermano, y entonces se metieron con mi hijito y se metieron con mi hijita, y entonces le saco la Biblia y le corto la cara porque él tiene rabo de paja. Mi hermano, la paja va para la candela. Usted tiene que ser trigo, y su hermano que está a su lado es trigo, entonces no lo mire como paja, ni le busque rabo de paja, antes ore por él, declare sobre él. Cada vez que usted abre la boca sobre su hermano y habla mal, usted lo que está poniéndole es ese rabo de paja, lo está volviendo un espantapájaro. Bloquea la cadena logística usted, rompe el trance profético. Entonces te tienes que llevar otros 3 años más hasta que llegue el enviado a tu casa, porque esos son los periodos. 3 días, ay no, muy duro, mucha muerte. 3 meses, ay no, pero ¿qué dirán de mí? Bueno, 3 años de hambre. ¿O quiere 7? Tenemos una necesidad en las familias. Necesitamos a Jesucristo. Padre, en esta hora oro para que me ayudes a editar bien el video, para poderlo cortar y que quede dentro de los lapsos de tiempo y poderle
transmitir tu palabra a mis hermanos. Sabemos que cada palabra tiene un tiempo de cumplimiento y recibimos en esta hora tu palabra trance profético como una palabra que está ahora en su tiempo profético de cumplimiento. Te pedimos, Señor, que toda contienda sea dejada atrás por tu Santo Espíritu obrando en nuestras mentes y en nuestros corazones, anteponiendo tu obra, llevar y cumplir tus servicios, llevar tu producto a tantas familias que lo necesitan. Iglesia, Familia, Benecer, Candelaria. Llevar este producto a familias que están siendo destruidas, a familias que están siendo maltratadas por Satanás, por la mentira del hombre, por la mentira de la ciencia, por la mentira de la sociedad. A familias que necesitan tu poder, Señor. Familias que necesitan que llegue un ministro a ese hogar. Ayúdame, Padre, en el nombre de Jesús, a cumplir tu propósito profético, a llevar tu producto, a no entorpecer tu cadena logística, a no entorpecer ese tránsito de tu palabra hacia donde tiene que llegar a restaurar familias. Haz que cada uno de nosotros tenga ese amor como en el principio, Señor. Oro por cada uno de mis hermanos y mis hermanas, decretando y declarando sobre ellos vida y vida en abundancia, porque te tienen a ti, mi Señor Jesús. Y decretando restauración de hogares, en el nombre poderoso de Jesús, porque tiempo se ha cumplido. El tiempo de que tu familia empiece a servirle al Señor se ha cumplido ahora, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor.